a todos a esta masterclass sobre inteligencia artificial aplicada al ciclo de vida de los activos. Yo soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager en Figurat y os ofrecemos gratuitamente esta sesión de esta masterclass. Para quien no nos conozcáis, nosotros somos una institución que nos dedicamos a la formación en nivel máster y posgrado dirigido sobre todo al sector AECO, arquitectura, ingeniería y construcción. Bueno, comentaros que nosotros a lo largo de nuestra trayectoria de más de 20 años hemos formado a más de 20.000 alumnos de unas 120 nacionalidades distintas y que, bueno, la idea es conseguir transformar el sector, em, sobre todo en formación dirigida a innovación, como puede ser este posgrado de inteligencia artificial que estamos ofreciendo actualmente. Hoy esta masterclass la viene a dar un profesor de Figurat que lleva ya bastante tiempo trabajando con nosotros enseñando en los másteres de BIM, que es Francisco Carmona. Bienvenido, Francisco. Hola, buenas tardes, encantado. ¿Qué tal? Muchas gracias por enseñarnos hoy cómo es la gestión de activos en el tema de inteligencia artificial, relacionándolos con inteligencia artificial. Francisco Carmona actualmente es director de, de Quantia, una empresa tecnológica, que ahora él nos va a explicar un poquito más a qué se dedica, en qué consiste y, bueno, y nos va a enseñar muchas herramientas sobre este sector. Adelante, Francisco, te cedo la palabra. Gracias, Carmen. Bueno, hola a todos, buenas tardes, gracias por conectaros. Em, Voy a compartir yo mi pantalla. Si funciona. La veis todos, ¿no? Carmen, por favor, ¿me confirma si se ve la pantalla? Yo creo que se ve. Vale, vale, estupendo. Bueno, pues como decía Carmen, soy director en Quantia Ingeniería y Consultoría. Soy ingeniero de caminos, tengo un máster en ciencia de datos y Big Data. Y bueno, ahora mismo pues me dedico sobre todo bueno, proyectos en los que la tecnología es un componente muy importante, ¿no? Pero siempre dentro de este sector AECO, ¿no? Como ha dicho Carmen, de arquitectura, ingeniería, construcción y operación. Bueno, la idea con esta masterclass es daros una visión general sobre pues la inteligencia artificial aplicada al sector, como un poco ver el estado del arte actual y ver pues eso, algunos ejemplos de cómo esta tecnología se está aplicando, ¿no? Bueno, en proyectos reales, ¿no? Eh, Quería comentaros también que Quantia, bueno, aparte de tener servicios BIM y desarrollo de software y demás, pues tenemos una componente de innovación. Al ser una spin-off de la Universidad de Granada, digamos que parte de nuestros compañeros de la empresa son también investigadores dentro de un grupo de investigación de esta universidad. Y ese grupo de investigación está especializado en inteligencia artificial. De ahí que nuestros proyectos tienen o aunan dos componentes. La parte, digamos, más de campo, ¿no? O más operativa, que la da, digamos, la rama de los proyectos que dedicamos pues eso, al sector de la construcción, y la rama más académica, que nos da pues esas herramientas y esa capacidad de experimentar, ¿no? Antes de aplicar estas tecnologías al mercado, ¿no? Eh, en ese sentido, en Quantia, no voy a ir sobre todos ellos porque al final sería un poco ya más aburrido, ¿no? Pero simplemente deciros que en Quantia tenemos tecnología propia, ¿no? Y están divididas principalmente en estos cuatro grupos: en algoritmos de simulación de procesos, algoritmos de ingeniería de confiabilidad, algoritmos de pronóstico bueno, machine learning, o aprendizaje automático y ciencia de datos en general. Eh, todos estos procesos nosotros los enfocamos al concepto de gemelo digital. Como sabéis, o podéis saber, el gemelo digital
en sí está, o el desarrollo de gemelos digitales está en auge últimamente. Y ahora mismo, pues la inteligencia artificial presenta un avance notable a ese funcionamiento. Luego lo veremos, ¿vale? En ese sentido, lo primero que quería hacer, ¿vale? Pues para empezar un poco a situarnos, es dar un pequeño contexto del sector de, de la construcción, de la eco, y luego también dar un poco de contexto en los aspectos en los que la inteligencia artificial tiene que ver, ¿no? Una de las características principales que habéis visto probablemente muchas veces, ¿no? Es que el sector en sí es bastante tradicional y como industria no, digamos que no hemos sabido despegar o exponernos al mismo nivel de otras industrias que probablemente incluso muevan menos presupuesto que la nuestra, ¿no? Eso, bueno, pues es intrínseco a algunas características de la industria en sí, pero bueno, no tiene por qué ser un mal endémico, puede cambiar, ¿no? Y de hecho parece que está cambiando en los últimos años, ¿no? Y luego, pues otro aspecto importante que hay que tener en cuenta del sector es que a la hora de generar residuos, es uno de los sectores en el que más se genera. Esto es claro, cuando hacemos proyectos y demás, los técnicos es súper común, por ejemplo, poner un 10% más de las mediciones por desperdicios y demás, ¿no? Eso, digamos que lo tenemos ya muy intrínsecamente metido en la cabeza desde que estudiamos y eso en realidad no tiene por qué ser así, ¿no? Si se cambian los métodos constructivos o se cambia un poco la forma en la que se generan esos proyectos, pues eso se podría cambiar, ¿no? Y es algo que ahora mismo es una realidad. En cuanto al contexto también del sector, y específicamente sobre todo centrándonos en las infraestructuras, el, estas infraestructuras, sobre todo en los países desarrollados, están llegando al final de su vida útil, ¿no? Ya cada vez más veremos cómo hay proyectos de rehabilitación de puentes o de demolición de ciertas estructuras, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas estructuras se diseñaron pues hace ya 70, 80, incluso 90 años y llegan ya, es muy difícil que cubran con su nivel de servicio por mucho mantenimiento que se le haga, ¿no? Y a veces se hace inviable, ¿no? Ese mantenimiento. Dicho esto, e independientemente también, el mantenimiento que se realiza actualmente de forma, digamos, práctica en la inmensa mayoría de las empresas, no es todo lo eficiente que puede llegar a ser. Suele ser bastante más costoso y, digamos, no siempre conduce a un aumento en la confiabilidad o en la disponibilidad, ¿no? Digamos, un aumento del nivel de servicio de esa infraestructura. Y eso es algo que es notable, ¿no? Y se puede comprobar fácilmente en la inmensa mayoría de las organizaciones que se dedican a gestionar edificios o infraestructuras. Y bueno, la tecnología, digamos, dentro de este sector se percibe la innovación se percibe como un coste todavía, no como una inversión, ¿no? Hay lógicamente excepciones a esta regla, pero en general se percibe de esa manera, con lo cual, pues eso limita mucho la capacidad, ¿no? de desarrollo en este sentido. Ahora, antes de hacer o seguir con el contexto del sector, quería explicar por encima, supongo que la mayoría lo sabréis, ¿no? Pero que por encima, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Porque, bueno, ahora lógicamente está como más en boga todo este tema por, bueno, ChatGPT y aplicaciones similares que, bueno, digamos que han democratizado el uso de la inteligencia artificial. Pero bueno, esa inteligencia artificial es solo un tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Bueno, usa realmente varias tecnologías por detrás, pero digamos que no es solo eso a lo que nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Al final no deja de ser una rama de la informática o de la computación realmente y está destinada a que las máquinas, o los ordenadores o los algoritmos hagan tareas que tradicionalmente se hacen de forma manual mediante
pues, la inteligencia humana, ¿no? Eh, Hay muchos campos en el que se aplica esta inteligencia artificial, tanto en el aprendizaje como en el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción, comprensión del lenguaje, etcétera, ¿vale? Y simplemente, y por daros una perspectiva, ¿no? Aquí tenéis una infografía que he encontrado que describe, bueno, las inteligencias artificiales o las metodologías de inteligencia artificial más comunes hoy en día y que, digamos, más recorrido tienen. El, Dentro de esto, lo normal, ¿vale? Para aplicaciones de uso, digamos, intensivo y aplicadas al mercado, lo normal es que combinen varias de estas tecnologías o variaciones de las mismas, ¿vale? Luego, cuando aplicamos o seguimos analizando este contexto del sector AECO, pero ya relacionado con la inteligencia artificial, pues vienen a colación dos aspectos, ¿vale? Dos situaciones en las que el sector destaca de forma, yo creo, negativa, ¿no? El, una de ellas, voy a empezar por la de abajo, ¿vale? Que es más fácil de entender, es el bajo volumen de datos estructurados que existen. Pese a que realmente hay muchísima información dentro de este sector. Hay muchísimos informes que se generan, muchísimas inspecciones, muchísimos datos que incluso se toman con sensores hoy en día y demás. Pero o bien esos datos, pese a estar estructurados, no se mantienen en el tiempo, no se conservan, pierden calidad, etcétera, o bien ni siquiera están estructurados, ¿vale? Son un informe, un plano, etcétera. Eso se considera información, pero es información no estructurada. Cuando hablamos de información estructurada es cuando, pues, digamos que la tenemos como, la forma más sencilla de entender es como una tabla o algo similar, ¿vale? Y digamos que las tablas son muy útiles también, pero no son, digamos, lo más avanzado a la hora de almacenar la información tampoco. Pero bueno, hay otra serie de formatos, JSONs, grafos, etcétera, que la hacen que esa información sea mucho más usable. Eh, Eso es una limitación. Luego está el apetito de riesgo. La infraestructura en sí se utiliza generalmente para dar servicio a las personas, ¿no? O para, digamos, soportar otros servicios o otras infraestructuras que sí dan servicio directamente a las personas. Entonces, el fallo de esas infraestructuras suele generar, digamos, mucho miedo. ¿Por qué? Porque si fallan, pues se reduce a lo mejor el nivel de servicio que se da a las personas o incluso puede resultar en catástrofes, ¿no? Que pueden incluso llegar a ocasionar muertes, etcétera, ¿no? Eso hace que cualquier decisión relativa al mantenimiento de estas infraestructuras o edificios esté muy cuestionada. Digamos que la persona que toma la decisión tiene que estar muy seguro de la decisión que está tomando. Entonces no puede asumir o no quiere, más que no pueda, sino no quiere asumir riesgos. La inteligencia artificial se percibe como una caja negra y en muchas ocasiones lo es. Entonces, digamos que es difícil para el sector o los profesionales del sector confiar en una inteligencia artificial que realmente ellos no controlan, no saben por qué está dando los resultados que está ofreciendo, ¿no? Y esto es, digamos, una limitación para su uso en nuestro sector. Hay ya, para ambas situaciones, ya hay, digamos, aplicaciones o enfoques que permiten mitigar esa situación, ¿no? Luego, entrando en cuanto al dónde se podría utilizar la inteligencia artificial dentro del sector AECO, yo lo he dividido en las diferentes fases del ciclo de vida del activo, ¿vale? Que como sabéis, pues se pueden dividir en estas que ven aquí: la planificación, el diseño, la construcción, operación, mantenimiento y bueno, la disposición o reutilización del activo, ¿no? En ese sentido, bueno, quiero ir por partes, ¿vale? Y daros algunas pinceladas de aplicaciones que o bien ya existen o se están desarrollando o incluso proyectos en los que el equipo de Quantia está participando y se podrían llegar a aplicar a esas fases. En ese sentido, bueno, empezamos por la fase de diseño y planificación. Eh, Cuando hablamos de diseño, pues una de las aplicaciones en las que ya se ha pensado que la inteligencia artificial puede dar soporte es, por ejemplo,
en la definición rápida de diseños conceptuales, ¿no? Mediante una serie de criterios definidos o predefinidos, los técnicos, usando esa inteligencia artificial, pueden generar pues, diferentes soluciones básicas que, bueno, lógicamente una vez que se haya elegido la más óptima o la que consideren más óptima, pueden ellos proseguir con un diseño más avanzado, ¿no? Pero en esa fase previa digamos, de estudio conceptual y demás, parece que la inteligencia artificial tiene mucho que decir. En ese sentido, hay, digamos, dos herramientas que, bueno, yo conozco, no tienen nada que ver con Quantia, ¿vale? Simplemente están en el mercado, pero creo que son interesantes, como Hypar o Autodesk Forma. Básicamente son similares. Lo que hacen es que pues, se utilizan principalmente para arquitectura. Lo que te hacen es que en función de una serie de parámetros, tú puedas definir qué quieres del edificio, pues le defines la parcela que tienen, las lindes que tienes que dejar, los retranqueos, las alturas que puede tener el edificio, cuántas plantas, etcétera, y mediante la inteligencia artificial estas soluciones te van sugiriendo diferentes potenciales disposiciones del edificio, ¿no? En ese sentido, pues lógicamente te puede ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? De estudio y demás, ¿no? En minutos o en horas puedes hacer el trabajo que harías en semana. Por otro lado, el, cuando se utiliza la inteligencia artificial y ya tenemos un diseño relativamente bueno, avanzado o un diseño preliminar, podríamos incluso utilizar la inteligencia artificial para procesar o generar estudios de la realidad de ese diseño en cuanto a pues, cumplimiento de eficiencia energética, de cumplimiento de ciertas normativas, etcétera, ¿no? Lanzar ese tipo de estudios de una forma muy rápida, de forma preliminar, de manera que también nos ayude o nos informe a decidir qué diseños son más viables de cara a los objetivos que tenemos en ese diseño, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, ahora os enseñaré el proyecto de Enhance, ¿vale? También que creo que puede ser interesante, en el que el equipo de Quantia ha participado. Luego tenemos, por ejemplo, también quería comentar un desarrollo interno que usamos, no es nada comercial, pero bueno, hemos desarrollado una herramienta que de forma automática pues se utiliza para clasificar objetos BIM en función de una clasificación dada, estándar, pues tipo Masterclass o Railway Innovation Hub o clasificación de AEAS o del sector del agua, etcétera. Digamos que le ponemos esa clasificación y elementos que están en un modelo BIM o objetos que están en un modelo BIM que no han sido clasificados previamente, en función del nombre o hay algún otro parámetro de esa familia, el algoritmo detecta cuál es la clase de esa clasificación BIM a la que bueno, se ajustaría mejor, ¿no? Eso es un diseño que no es extremadamente complejo, si sabes cómo hacerlo, lógicamente, pero que puede ahorrar mucho tiempo, ¿no? Luego, temas de planificación, pues lógicamente la idea, sobre todo, por ejemplo, usar la inteligencia artificial para pues interrogar cronogramas de proyecto o incluso generar cronogramas automáticamente, ¿no? Las planificaciones. Bueno, incluso detectar, pues eso, actividades críticas que a priori el técnico no ha detectado, ¿no? En función de un histórico, pues imaginaos, ¿vale? Un desarrollo interno que hemos hecho para un proyecto en su momento, ¿vale? Que no es una solución comercial, pero tenemos los algoritmos. Se hizo un algoritmo que en función de una planificación de obra, perdón, de proyecto, te detectaba de forma histórica, o sea, basado en un histórico, qué actividades eran susceptibles de retrasarse, por ejemplo, o de incrementar el coste, o etcétera, ¿no? De manera que el técnico pueda saber y pueda afinar más en esa planificación, ¿no? El, el- Luego también tenemos otro proyecto, se llama
Hyperion, que es también ha participado el equipo de Quantia. Y bueno, ya veréis que también se destina un poco a hacer esa planificación previa o incluso estudios de específicos, ¿no? Em, si queréis, os enseño primero el proyecto de Enhance, ¿vale? Este proyecto en sí se desarrolló para el sector aeronáutico, pero es perfectamente viable o el enfoque es perfectamente viable para un proyecto de construcción, ¿no? Este proyecto iba encaminado a mm, testear y encontrar las maneras óptimas del funcionamiento de los materiales que se destinaban a, por ejemplo, aquí en este caso aeronaves, pero bueno, se podría estudiar también de igual manera para materiales destinados a construcción. La idea era, digamos, que lo que hacían era, en función de la disposición a la que se preveía y la exposición a la que se preveía que iba a estar el material una vez dispuesto pues en la aeronave, y en el caso de la construcción sería en la obra, lo que hace es analizar la vida útil que tendrá, ¿no? De manera que tú de forma muy rápida en el proceso de diseño puedas elegir los materiales y su disposición de forma óptima, de manera que cuando ya llegues a la fase de construcción, pues sepas que esos materiales son los que más vida útil van a tener, que lógicamente eso repercute en la fase de operación después. El- una de las claves de estos algoritmos era que se combinaban eh, redes neuronales con algoritmos de red con Bayesanos. Esos algoritmos Bayesanos lo que te hacen es que te calculan probabilidades, ¿no? Entonces, digamos que los resultados que ofrecían los algoritmos te iban siempre asociados de un cálculo de probabilidad en la que el técnico que analizaba eso sabía exactamente qué nivel de riesgo estaba asumiendo cuando decidía utilizar digamos, asumir la respuesta que le daba el algoritmo. En ese sentido, da respuesta a ese bajo apetito de riesgo que hay en nuestro sector. Si, digamos, las decisiones que te da el algoritmo no solo son decisiones de caja negra, sino que también te dicen, oye, mira, esto es lo que creo que deberías hacer, y entiendo que estás asumiendo un riesgo del 5%, del 10%, del 80%. De esa forma, el técnico sabe si realmente o es más consciente del riesgo que está tomando lógicamente, tiene más poder, ¿no? A la hora de tomar esas decisiones. En cuanto a Hyperion, es una plataforma que estaba más encaminada a la conservación digamos, al estudio de equipos, perdón, de edificios históricos. Es un proyecto en el que, bueno, mediante una serie de toma de datos y disposición de esos datos de forma conjunta, pues ya sea con sensores, información meteorológica, información de pues, vídeos, tomas de datos mediante drones, etcétera. La aplicación permite hacer, digamos, un estudio del estado de conservación, o sea, un estudio en tiempo real del estado de conservación de ese, de ese edificio, y digamos que también da una orientación de qué actividades se deberían hacer pues, en un proyecto de rehabilitación, por ejemplo. El, bueno, tiene muchas variantes, ¿vale? Pero en general el uso más adecuado y sobre todo que se relaciona con la fase de diseño sería ese. Que bueno, a su vez también está un poco relacionado con la fase de mantenimiento, ¿no? Al final todo se pisa. Pero bueno, eso. Luego, Uy, aquí hay una rata, perdonad. Me refería a ejemplos de inteligencia artificial para la construcción, ¿vale? No sé por qué está la palabra está aquí, pero bueno, dentro de la fase de construcción, ¿vale? Pues digamos que
nos podríamos enfocar, o la inteligencia artificial se podría enfocar pues en las tareas físicas, ¿no? Por ejemplo, pues un robot que pone ladrillos, etcétera, ¿no? Nosotros entendemos que lógicamente es una vía de desarrollo, pero al final no es tan innovador en el sentido de que el, los ladrillos los siguen poniendo de la misma manera, no es un desarrollo, digamos, que cambie drásticamente la forma de gestionar, ¿no? Pero bueno, sigue siendo opciones viables y se siguen desarrollando. Yo aquí me quiero enfocar sobre todo más en la parte de la gestión, ¿no? De esas tareas tediosas que, bueno, al final lo que hacen es que el técnico se dedique a labores a las que realmente no aporta valor, pues labores más administrativas, etcétera. Si conseguimos pues, utilizar la inteligencia artificial pues, para hacer, por ejemplo, el seguimiento del proyecto de forma más ágil, incluso el otro día en una charla de Figurat también que hicimos en Barcelona, en una mesa redonda, salió el tema de, por ejemplo, usar la inteligencia artificial para las notas de las reuniones de obra, ¿no? Nosotros nunca lo hemos usado para eso, pero bueno, me parece una forma muy fácil de empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial en esas labores, ¿no? Otra, digamos, otra forma de utilizar inteligencia artificial es pues similar a la que hemos visto antes, ¿no? Hacer estudios de planificación de obra y detectar mediante una serie de variables, detectar cuándo ciertas tareas pues, son más susceptibles de retrasarse, etcétera, ¿no? Imaginaos, pues, por ejemplo, si tú le metes una planificación y tú tienes una inteligencia artificial que te detecte, por ejemplo, pues en función de la época en la que tú pretendes hacer una actividad, si se prevé que meteorológicamente no va a ser la época idónea para acometer esos trabajos, porque, bueno, por ejemplo, que llueva mucho puede dificultar ciertos trabajos o que haga mucho calor, etcétera, pues que la inteligencia artificial te lo detecte y te sugiera cambios, ¿no? Eso, nosotros hemos visto proyectos encaminados a eso. No tenemos ninguno, nosotros, digamos, en la empresa, pero se podría utilizar perfectamente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, estos son aplicaciones también de mercado que no tienen nada que ver con Quantia, pero hay una aplicación que se llama Newmetrics, que antes se llamaba SmartBit, supongo que la mayoría lo conoceréis por ahí, que utiliza la inteligencia artificial para analizar, digamos, el avance de obra. Lo que hace es tener como base una serie de modelos, generalmente modelos BIM, y los compara pues con escaneos o ya sea de LIDAR o fotogramétricos de la obra. Entonces la inteligencia artificial detecta si las partidas que ya se han ejecutado y las que no. ¿Vale? Y entonces pues te ayuda un poco a hacer ese recuento y esa medición de forma más automática, ¿no? Y a trazar un poco el avance de esa obra. Luego, en cuanto a seguridad y salud, sabéis que las obras son un entorno generalmente, pues, o pueden llegar a ser peligrosos, ¿no? Y hay muchos riesgos relacionados con el tema de esto, perdona, ay, perdón, me he equivocado. La aplicación que analizaba el progreso de las obras es Doxy. Newmetrics es la que se utiliza para temas de seguridad y salud. Disculpa que la he cambiado aquí de orden. La, el- la, mm, en cuanto a el análisis o utilizar la utilización de inteligencia artificial para labores de seguridad y salud, pues por ejemplo, eso mediante vídeos y demás, eh, se pueden detectar situaciones de riesgo o falta de cumplimiento de alguna normativa, etcétera, ¿no? Eso, pues, digamos que es inteligencia artificial basada en reconocimiento de imágenes, puede llegar a darte esas pautas. Bueno, yo os decía que aquí hay algunas aplicaciones que ya están metiéndose en ese campo. Luego, temas de operación y mantenimiento. Nosotros en Quantias, sobre todo, digamos, aunque actuamos en todas las fases, pero sobre todo tenemos más desarrollos en operación y mantenimiento. Al final, el mantenimiento, si nosotros tenemos en cuenta
la, si tenemos en cuenta cómo el ciclo de vida completo de un activo, de una infraestructura, de un edificio, los costes de diseño y de obra, ¿vale? Pues pueden llegar a ser elevados, sobre todo los de obra, si, pero no están muy continuados en el tiempo, ¿no? Lo, lo que hace que si se suman todos los costes asociados a todos los años del mantenimiento y la operación del activo, en todos los años que ese activo está operándose, si sumas todo ese coste, generalmente es bastante mayor, bastante más que el de construcción y el de diseño juntos, ¿no? Lo normal es que ese coste esté en torno al 70% del coste total del ciclo de vida completo digamos, de todo el dinero que se le mete en a ese activo a lo largo de su vida útil, ¿no? Eso hace que cualquier ahorro o mejora en esa fase a la larga tenga mucha más repercusión, ¿no? En el devenir del activo y realmente en términos económicos pues tenga muchísimo más retorno, ¿no? Por eso también nosotros estamos invirtiendo y desarrollando nuestra tecnología en ese sector. Eh, digamos que la inteligencia artificial, por ejemplo, en temas de mantenimiento, es capaz ya, y ya lo estamos usando, de analizar pues datos, una cantidad masiva de datos que nos vienen pues ya sea de sensores, de inspecciones, de especificaciones de los equipos, pues de modelos BIM, de bases de datos externas, bases de datos de climatología, de bases de datos sísmicas, de estimación de demanda de esas infraestructuras, etcétera, ¿vale? Eso hace que, digamos, nosotros podamos analizar muchísimas variables que afectan al desempeño de esos activos y también que afectan a cómo se deterioran esos activos. Entonces, podemos y tenemos algoritmos que nos ayudan a predecir situaciones de riesgo, situaciones de deterioro importantes, eh, situaciones de paro o fallo de un activo concreto y por lo tanto que dejan de usar o de, digamos, de tener, de proporcionar ese servicio, etcétera. Esa detección automática de anomalías lo que hace es potenciar el trabajo digamos, del responsable técnico de ese mantenimiento, porque hace análisis que mentalmente o mediante, digamos, procesos manuales les sería muy costoso llegar a cualquier técnico. Luego, en cuanto a inteligencia artificial para operaciones, pues es un poco se basa en lo mismo, ¿no? El mantenimiento y la operación van muy ligados entre sí, porque digamos que nosotros tenemos costes asociados a la operación del activo, pues consumo energético, etcétera, pero también si el mantenimiento no se hace correctamente, la operación se puede ver entorpecida, con lo cual también se pueden generar sobrecostes de operación, no solo de mantenimiento. El caso es que si nos centramos en la operación, pues la idea es desplegar, pues, por ejemplo, algoritmos que te permitan lograr una eficiencia energética y optimizar, por ejemplo, ese aspecto. Es algo que tiene mucho retorno hoy en día y creemos que estos desarrollos pueden aportar mucho valor. De hecho, ha salido una directiva europea que obliga a cierto tipo de edificios a primero monitorizar si realmente son eficientes energéticamente bueno, a demostrar que en efecto lo son, ¿no? Obliga a cierto tipo de edificios a cumplir una serie de requisitos de consumo mínimos, etcétera, de calidad del aire, etcétera. Bueno, nosotros tenemos varios proyectos en los que estamos participando de forma conjunta con otras instituciones, ¿vale? Estos no son proyectos únicos en los que trabajamos solamente. Lo normal, ¿vale? En proyectos de innovación es ir en grupos, ¿vale? Porque es, como veremos, como mejores resultados se consiguen. Tú aunas, digamos, conocimiento experto de muchas disciplinas, la inversión que tienes que hacer es, digamos, se divide entre más agentes y, bueno, generalmente los resultados son mucho mejores, ¿no?
Los proyectos que os puedo presentar son el de BuildChain, que será uno que veremos en más detalle, el de Enhance, que ya vimos antes, y luego hay otros proyectos como Predictera, IntelliWin y demás. Todos estos proyectos, como os decía, están enfocados en el concepto de gemelo digital. Al final, el gemelo digital no es un modelo BIM, sino que es una representación gráfica de una realidad física, ¿vale? En construcción, al final, lo que importa, bueno, en nuestro sector es la infraestructura física, que eso funcione. El gemelo digital, digamos, es solo un apoyo. Por muy bien hecho que esté y muy bien montado, si con ese gemelo digital no conseguimos que mejore la eficiencia de la gestión del gemelo físico, no estamos haciendo nada, ¿no? Bueno, una de las claves de esto o digamos, los gemelos digitales tienen principalmente 5 componentes, ¿vale? El gemelo físico, el entorno del gemelo digital, que no es más ni menos que un entorno de gestión de datos. Tiene que existir también, digamos, una digamos, estructuración, no solo los datos en sí, que serían la segunda componente, sino que una estructuración de esos datos. Se le tiene que dar, digamos, una infraestructura que permita que esos datos sean analizados, sean interpretados, etcétera. Eso es lo que compone el gemelo o empieza a componer el gemelo digital. Luego también tenemos la parte, digamos, de casos de uso. Un gemelo digital en sí, tú tienes que decir para qué quieres usar los datos, qué tipo de decisiones quieres tomar, en qué situaciones te tiene que apoyar, etcétera, ¿no? Y luego la última parte de esas es la capa de conectividad. Al final, nosotros tenemos que ser capaces de llevar datos que ocurren en la realidad, llevárnoslos a esa situación, a ese entorno digital. En ese sentido, pues, por ejemplo, en la fase de adquisición, una forma muy eficiente de llevarnos datos a la parte digital es mediante un modelo BIM. Pero ahí se acaba. El modelo BIM ya, digamos, es una forma de ingesta y luego probablemente una forma de visualización de los datos, pero no es un gemelo digital en sí mismo. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Luego, la capa de conexión, al final lo que también nos permite es llevarnos datos, incluso ahora mismo hay tecnología en la que nos permite llevarnos datos de forma masiva mediante sensorizaciones y demás, casi en tiempo real o cuasi real, etcétera, ¿no? Eso es algo que, digamos, que tiene que estar para que un gemelo digital se considere como tal. ¿Qué pasa? Eso se puede conseguir sin inteligencia artificial perfectamente. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la inteligencia artificial está a disposición y, digamos, tecnológicamente es viable aplicarla a este concepto, con lo cual podemos potenciar todavía más el valor de estos gemelos digitales. Pues eso, mediante modelos o ayudas al modelado de esos procesos. Cuando hablo de modelado, no solo hablo de modelado BIM, me refiero al modelado de procesos. Yo tengo que saber qué relación hay entre los diferentes elementos que forman el edificio. ¿Qué ocurre si se produce un pico de consumo en el, no sé, en las instalaciones de climatización? ¿Eso en qué me puede afectar? ¿En qué me afecta pues, la calidad del aire a al consumo energético de la climatización, etcétera, ¿no? Todo eso se tiene que modelar de manera que el gemelo entienda qué está pasando, ¿no? Eh, pues eso, la inteligencia artificial también nos puede ayudar a ese modelado digamos, del modelo de negocio, ¿no? El modelo operativo, el modelo de decisión. Dicho esto, no me voy a entretener mucho más, ¿vale? Pero la idea, ¿vale? Es que a la hora de desplegar estos gemelos digitales, cada vez más nos vayamos moviendo a un entorno, digamos, más prescriptivo, ¿vale? Si veis esta imagen que hay aquí, al final, digamos, lo más habitual hoy en día es que tengamos modelos tanto descriptivos como de diagnóstico, ¿no? En el sentido que nos ayuden a, digamos, los sistemas automáticos que nos ayuden a describir qué está pasando, ¿no? O básicamente, pues que no, esos son sensores que nos están dando datos. Los datos en sí no te dicen nada. Tú simplemente estás viendo, pues, yo qué sé, que la temperatura es X, que hay una calidad del aire tal, que existe un consumo de tal. Pero eso en sí es simplemente descriptivo, te dice qué está ocurriendo. Ahora, pues, cada vez más se desarrollan, digamos, algoritmos que nos permiten, o automatizaciones que nos permiten
o interpretar qué significa eso, hacer un diagnóstico, por qué están pasando o por qué se me están dando esos datos, por qué está subiendo la temperatura, por qué está la calidad del aire está empeorando, etcétera. Luego, el siguiente paso, que también se está, digamos, avanzando mucho ahora, es en un entorno predictivo. Saber qué es probable que ocurra con una serie de variables, ¿no? En un contexto. Pues si en el futuro, digamos, las temperaturas exteriores son de tanto, el coste de la energía se prevé que va a ser tanto, etcétera, pues cuánto va a ser mi consumo, el coste energético de mi edificio dentro de 3 años. Eso lo podremos hacer, ¿no? Hay ya modelos que se encaminan a eso y inteligencia artificial. Pero, digamos, a lo que tenemos que tender es algo prescriptivo. Es decir, que nos digan, digamos, inteligencia o analítica que nos diga qué deberíamos de hacer en función de todo lo anterior. Básicamente que es un apoyo a la decisión, ¿vale? en, si no hay decisiones, no hay acciones. Y si no hay acciones, no se consigue nada. Quiero decir, cuando nosotros analizamos los datos o tenemos en cuenta los datos, esos tienen que, no te sirve de nada almacenarlos simplemente o tenerlos, digamos, hacer esa toma de datos y almacenarlos simplemente. Eso no me aporta valor. Hay que orientar esos datos a una toma de decisión. Si yo no hago todo ese camino, digamos que no le estoy sacando potencial a los datos y realmente estoy gastando dinero en conservar esos datos. Estoy haciendo la mayor parte del coste en el ciclo de vida del dato es en la fase de obtención del dato y de almacenamiento. El coste de analizar el dato y tomar decisiones es mínimo en ese sentido, en el coste económico me refiero. Si no llegamos a utilizarlo para eso, estamos perdiendo mucho potencial. Si encima a la hora de tomar esas decisiones lo automatizamos, pues lógicamente vamos a conseguir mucho beneficio. Bueno, aquí hay una serie bueno, de proyectos que os comentaba que hemos hecho con el equipo de Quantia, ¿vale? No voy a entretenerme mucho más, luego supongo que os pasarán el vídeo de la presentación y podréis pararos a leerlo más. Quiero enseñaros sobre todo este proyecto de BuildChain, ¿vale? Que es un libro digital, ¿vale? Del edificio, como en este proyecto está encaminado, es también todos los proyectos que en la mayoría están subvencionados, ¿no? Por la Unión Europea sobre todo. Este proyecto concretamente está destinado a conseguir un libro digital del edificio. Ese libro digital del edificio lo que hace es contener, digamos, toda la información relativa y que puede ser útil para cualquiera de los actores relacionados con ese edificio de cara al futuro y de una forma trazable y confiable. En ese sentido, pues eso, cuando digo actores me refiero a propietarios, diseñadores, equipo de mantenimiento, inversores, inquilinos, instituciones financieras, administraciones públicas, etcétera, ¿vale? Hay muchos datos de los edificios que se utilizan para diferentes situaciones. Este proyecto lo que trata es de unificar todos los datos en un mismo, digamos, en un entorno común. Y se utiliza el blockchain para garantizar y trazar esos datos y que garantizar que esos datos tienen una calidad concreta y adecuada y que son veraces, ¿no? Estos datos, lógicamente, se puede utilizar, como he dicho, en todo el ciclo de vida o para actividades correspondientes a todo el ciclo de vida del edificio e incluso puede llegar a ser la base para una descripción escalable, ¿no? A nivel, pues, por ejemplo, para contribuir pues, a la descripción o contribuir al concepto de Smart City, por ejemplo. ¿Vale? Como veis aquí, al final, digamos, lo que se trata de obtener es un grafo de conocimiento, que ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? La pinta que tiene esto. Un grafo de conocimiento es una forma de almacenar información, ¿vale? No es una base de datos típica, sino que es una base de datos en las que tú vas creando una serie de nodos en los que vas metiendo información y esos nodos los relacionas entre sí mediante pues, una relación definida, ¿no? Que son lo que nos dan. Ahora seguro que cuando lo enseñe habéis visto algo conceptualmente parecido.
la idea es que eso, pues, digamos, almacenemos información desde los elementos concretos que forman el edificio hasta, digamos, equipos o agrupaciones de esos elementos concretos en equipos o en sistemas. Luego, que se analice también de una forma conjunta como edificio concreto y que eso luego pueda aportar, pues eso, o un análisis más a alto nivel, pues a nivel barrios, a nivel ciudad, etcétera, ¿vale? En ese sentido, bueno, dentro de este proyecto podemos hacer capturas de realidad. Bueno, se han hecho capturas de realidad mediante diferentes, digamos, técnicas, ya sea con escaneos, modelados de estructuras, mediante sensorizaciones, etcétera, ¿vale? Todo esto está incorporado dentro del equipo, dentro de ese grafo de conocimiento, que ahora veréis qué pinta tiene, como os digo. Luego se han ideado diferentes técnicas de mm, simulación de los procesos y las relaciones que existen entre los diferentes eh, nodos que hace que simulan el comportamiento de ese edificio. Pues, por ejemplo, yo tengo una estructura o definida la estructura de mi edificio, si yo, y eso lo tengo en un nodo, si en otro nodo yo meto datos, por ejemplo, relativos a actividad sísmica, sensores de carga, etcétera, yo puedo simular cómo mi edificio se está comportando y hacer predicciones al respecto. Luego, si yo tengo, por ejemplo, en un nodo, pues los datos relativos a los costes de consumo en diarios, ¿no? En el mercado energético. Tengo también otro nodo que hace que me coge datos meteorológicos en tiempo real. Y luego tengo otro nodo que me está midiendo o tiene datos de sensores, pues, de temperatura, de humedad, de calidad del aire, etcétera. Y yo luego tengo en otro nodo también los datos de mi sistema de climatización, pues que me puede venir desde un modelo BIM o lo que sea. Si yo conecto todos esos nodos y digo cómo se relacionan entre sí, yo puedo hacer predicciones, por ejemplo, relacionadas con la eficiencia energética del edificio, ¿no? Y hacer no solo predicciones, sino pues eso, hacer comprobaciones y avisos en tiempo real cuando va a ocurrir algo que es negativo o me avise cuando tengo o cuando no estoy cumpliendo la normativa, etcétera, ¿vale? Y eso, lo que os decía, luego todo eso se tiene que poner una capa de gestión, que el proyecto pues la tiene, ¿no? Esa capa de gestión se basa en ese gráfico de conocimiento, grafo de conocimiento distribuido que tiene esta pinta. Y luego, pues lógicamente, tenemos también opciones, ¿vale? Si veis mi pantalla ahora, he abierto otra pantalla. Veis un grafo que estoy abriendo y bajando, ¿no? Haciendo zoom. Sí, sí, lo vemos. Vale. Este es el grafo real de ese edificio tal cual está, ¿vale? Este proyecto de Bill Chain tiene varios pilotos. Esto es solo uno de esos pilotos, ¿vale? Es un edificio que es el edificio del Hospital Real en Granada, que tiene pues un montón de sensorizaciones colocadas, se ha estructurado o se ha modelado esa estructura, etcétera, ¿vale? Y si veis, pues todas esas, digamos, piezas de información se han modelado y tienen una serie de relaciones entre sí. Si os fijáis, pues, hombre, esto lógicamente hay que entenderlo, ¿no? La relación que existe entre esto es un sensor, parece, y tiene otra relación con este que es otro sensor. Luego aquí tenemos, aquí está modelado un activo. Veis que dice, esto es una observación de este sensor. Luego, este sensor es parte de este activo, ¿vale? Veis que tiene unas relaciones que te indica cómo, que eso, precisamente eso, para la redundancia, qué relación tiene cada uno de estos nodos, ¿no? Y estos nodos, pues uno puede ser, pues conectarse a una IP que es, que te lleva a los datos de sismográficos, etcétera. O, yo qué sé. Ahora mismo, si yo pinchase aquí, lo que pasa es que no tengo acceso, no estoy conectado al ordenador de la universidad. No, si yo pinchase aquí, me abriría un sensor, el sensor concreto y me daría, yo podría ver los datos específicos, ¿vale? Que eso lo hemos visto
aquí, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Bueno, yo es una cosa también que está muy chula, es que una vez que tú tienes esto, tú mediante algoritmos de, por ejemplo, LLM, de Large Language Models, tú, tipo ChatGPT y demás, como la información está muy ligada entre sí, a ese tipo de modelos le es muy fácil interrogar a estas bases de datos, con lo cual tú le puedes hacer preguntas que interrelacionen las diferentes fuentes de información y él te contesta, ¿vale? Y de hecho, voy a ver si os enseño uno. mm, mira, a ver si funciona, ¿vale? Está en fase de desarrollo y puede fallar alguna cosa, ¿vale? Pero te puedo decir, where is the building located? Esta no la he probado nunca, la verdad, pero debería de funcionar. Yo le hago preguntas sobre el edificio y él me contesta. The building is located in Granada. It was originally built in 1540. ¿Vale? Me contesta. Yo le puedo decir, does it have any sensor connected? Vale, sí, el edificio tiene sensores conectados, tú puedes acceder en tiempo real a estos sensores pinchando aquí. Como os digo, si pinchase y tuviese acceso a la base de datos, estuviese en otro ordenador conectado, sí me llevaría ahí, pero ahora mismo no, esto fallaría, creo, ¿no? Si veis, falla. Luego, pues le puedo preguntar, vale, así pues podríamos ir preguntando. Esto lógicamente está en fase de desarrollo, todavía le quedan más etapas y bueno, tampoco me quiero extender mucho más porque creo que ya me he pasado un poco, pero bueno, básicamente una de las cosas que os quería comentar, ¿vale? Es que mm, tenéis que probarlo, ¿vale? Yo simplemente os animaría a, en la medida de lo posible, con vuestros recursos y demás, que lo intentéis. Y si os interesa, pues que os forméis, ¿no? De una forma continua y que colaboréis, ¿vale? Como os digo, la mayoría de estos proyectos, sobre todo de gran entidad, se hacen de forma colaborativa, pero podéis colaborar con un compañero de trabajo, se puede colaborar pues con otra empresa, entre varios departamentos de trabajo, etcétera, ¿vale? Siempre hay estas opciones, o de forma, digamos, general a través de internet, hay grupos de gente que se dedica a innovar en este tipo de temas, ¿no? Y luego, pues eso, que tengáis consideraciones éticas a la hora de hacerlo. No he dicho, pues, tendencias futuras, ¿vale? Pero bueno, tampoco creo que con que lo leáis aquí, más o menos si tenéis ciertas dudas de qué es cada una de estas tendencias, pues lo podéis mirar luego en internet, ¿vale? Pero bueno, nada, Carmen, te dejo que veo que ya es hora de ir acabando. Muchas Muchas gracias, gracias a Francisco. todos. Ha estado súper interesante esta ponencia. Lo que pasa es que ahora si nuestros invitados tienen preguntas, pues también dejarles a ellos un poquito de Sí, participación, ¿vale? está Entonces, claro. si tenéis preguntas, podéis pensarlas, podéis irlas haciendo en el chat de preguntas y respuestas para que Francisco las responda. Y mientras las vais pensando, las vais escribiendo y tal, voy a dar paso a mi compañera Yasira, a ver si conectas el vídeo, Yasira, y el audio, que os va a contar un poquito brevemente sobre el posgrado que tenemos en inteligencia artificial aplicada a la construcción. Sí. Hola a todos, gracias por estar aquí y sobre todo, bueno, Francisco, gracias por brindarnos esta fascinante masterclass. Mi nombre, como ha dicho Carmen, bueno, es Yasira Sarcos y estoy en el Departamento de Admisiones de Seguridad. Y en esta ocasión me gustaría presentarles nuestro curso de posgrado en inteligencia artificial aplicada a la construcción.
Se trata de un curso de 4 meses totalmente online que impartimos 2 veces al año y el próximo comienza el 28 de octubre. Bueno, siguiendo nuestra metodología completamente virtual, en este curso se dan 2 clases en directo 2 veces por semana y con profesores en activo en el sector y ampliamente reconocidos por liderar proyectos en empresas con proyección internacional. En este curso entenderás cómo aplicar la inteligencia artificial en tus proyectos y obtendrás una visión muy completa de cómo funciona, cómo se aplica y sobre todo de cómo interpretar todas estas nuevas tendencias. ¿Cómo va a repercutir en tus competencias, en tu perfil? Bueno, pues imagínate aprovechar el poder de la inteligencia artificial para revolucionar tu forma de diseñar, de gestionar, de operar, mantener y rehabilitar edificios. Imagínate que puedas aumentar significativamente tu productividad, tomar decisiones con conocimiento de causa basándote en datos y ampliar su conjunto de soluciones. Y como ha explicado Francisco, uno de tantas que incluso puedas predecir resultados, ¿no? En general, desarrollarás supercompetencias y habilidades que te harán ganar en eficiencia, transparencia y optimización de procesos y recursos en las fases más importantes de tus proyectos. Y todo ello con la metodología de seguridad de una forma muy práctica, realizando durante todo el curso diferentes tareas en los 4 módulos en que están distribuidos los cursos y además desarrollarás en forma colaborativa con tus compañeros un proyecto real. No sé, Carmen, si tenías preparado en la pantalla cómo está estructurado el curso. Ahí, Estoy compartiendo pantalla, ¿no se ve? ujú. No, es que no lo tenemos en pantalla. Ah, vale, Eh, pues. exacto, ¿no? Un poco para que vean el hilo conductor, ¿no? De este programa. Como les he dicho, hay Ay, 4 módulos. Sí, ahora sí, Carmen, ahora gracias. se ve, Ahora vale. sí, ahora sí, Pensaba que se gracias. estaba viendo. Claro que sí. Entonces, bueno, pues con un módulo primero con los fundamentos de la inteligencia artificial aplicada a la construcción, luego trabajar el tema del diseño, la sostenibilidad, la gestión, y luego en el módulo 3 en las operaciones, mantenimiento y rehabilitación. Creo que además ha quedado en la masterclass que nos acaba de dar Francisco, ha dado un repaso, ¿no? Un poco por todas estas fases. Y bueno, de eso Sí. se trata nuestro curso, evidentemente, en 16 semanas, lo que podemos alcanzar en 16 semanas, ¿no? Todos son estos tópicos. Con lo cual, bueno, pues nada, si estamos preparados para este reto, te animamos sobre todo para que sigas tu formación o empieces tu formación aquí en Sigurat. Y si es así, te invitamos a rellenar sobre todo el formulario de solicitud de información o en nuestra web o contactarnos directamente. Y creo que además pueden capturar este QR, ¿no? Para que Sí. puedan solicitar la información y nosotros desde el Departamento de Admisiones podamos atenderlos y, y que puedan ingresar en este fascinante mundo de la inteligencia artificial, específicamente en proyectos de construcción. Así que muchas gracias y bueno, estamos esperando las preguntas, ¿no? Del chat. Muchas gracias, Yasira. Un tema importante de este posgrado nos diferencia un poco de la competencia, es que es un posgrado que no está hecho con inteligencia artificial, está hecho por personas que lideran la inteligencia artificial, que es una diferencia muy, muy significativa y que vais a tener en directo con los profesores para poder hablar con ellos, interactuar y van a estar a vuestra disposición esas 16 semanas que comentaba Yasira. Bueno, tenemos una pregunta. Camilo Rocha pregunta, ¿qué aplicaciones de software o plataformas se utilizan para el desarrollo de los gemelos digitales? A ver si Francisco nos puede ayudar con esto. Sí, sí. Bueno, a ver, es una pregunta que podría dar otra masterclass en sí, si acaso y me quedaría corto, ¿no? Para contestarla, pero digamos que hay, yo diría que dos enfoques principalmente a la hora de desarrollar gemelos digitales, ¿no? Una es, pues, ir a plataformas de uso comercial, ¿vale? En las que generalmente bueno, vamos a decir tres, ¿vale? Sería la plataforma de uso comercial en las que un vendor, un desarrollador de software, ha pensado una forma en la que se puede aplicar pues, o se puede desplegar un gemelo digital, ¿vale? En ese sentido,
utilizar eso. Puede ser, digamos, tiene sus ventajas porque es mucho más rápido, se despliega, digamos, la puesta en marcha es menor, incluso el coste de adquisición puede llegar a ser menor. El coste de adquisición, no digo de toda la vida, ¿no? O de todo el tiempo en uso de ese gemelo digital. ¿Qué ocurre? Que estás limitado a lo que ese vendor o ese desarrollo de software ha pensado. No tiene por qué estar realmente aplicado o sacar partido a tu forma de trabajar como empresa, ¿no? O a los procesos y el know-how de esa empresa. Luego hay otra forma, nosotros que es la que generalmente utilizamos en Quantia. Nosotros hacemos proyectos de gemelo digital y tenemos aplicaciones desarrolladas, pero lo hacemos de forma ad hoc, ¿no? O customizadas para nuestros clientes. Nosotros, digamos que trabajamos conjuntamente con el cliente y desplegamos lo que es la infraestructura de datos, un data lake por detrás, la ingesta de esos datos, la visualización de esos datos, etcétera, con diferentes componentes que no siempre son los mismos. Pues tenemos visores BIM, tenemos visores por ejemplo, de cuadros de mando, etcétera. Eso, digamos, se conecta al data lake. Ese data lake, pues ahí, digamos, que hacemos todos los procesos de negocio, se modela mediante procesos de ETL y que lo que hacen es que a partir de ciertos datos en crudo, y lo que nosotros desplegamos luego son una serie de KPIs que son los que informan las decisiones que toman esos clientes, ¿no? Y en ese sentido, digamos, nos aseguramos de que el gemelo digital cumple la función que nuestro cliente necesita. Luego, eso también te da mucha flexibilidad porque te permite, digamos, pues integrar aplicaciones que tú ya tengas en uso, que no tienes por qué desechar. Por ejemplo, si tienes un Gmao, pues te permite integrarlo, ¿no? En la ingesta de esos datos, conectarlo, acceder al Gmao desde el gemelo digital, etcétera. Luego, pues eso, pues a la hora de implementar, por ejemplo, los modelos BIM, pues no dependes de que sea un formato concreto, podrías meterles visores que sean pues para un tipo de archivos nativos, para IFC, visores los puedes tunear para que te muestre esos modelos y los datos de cada activo de una forma determinada, etcétera, ¿no? Es mucho más flexible y creemos que es una opción más viable a largo plazo, ¿no? Tiene un coste de adquisición más alto, pero luego, lógicamente, el coste de mantenimiento y el rendimiento que le sacas y el valor que le sacas es mucho mayor. Y luego está la tercera vía, que es, pues, hablando en términos poco técnicos, con palos y cañas. Tú te puedes ir generando, pues, metiendo un visor BIM que él tiene desplegado tú, luego, digamos, le creas una conexión sencilla al Gmao de una forma sencilla y, digamos, que lo vas desplegando sin ser digamos, un gemelo digital compacto, pero tú puedes darle funciones de gemelo digital de una forma, digamos, más, no sé, artesanal, ¿no? Por así decirlo. No sé si he contestado a la pregunta. Yo creo que sí, perfectamente. Dice Camilo, dice, gracias. ¿Es necesario un modelo BIM para desarrollar un gemelo digital? ¿Cuál sería la relación? ¿No se puede generar un gemelo digital sin necesidad de modelo BIM? No es necesario, ¿vale? Hoy en día es muy viable tener un modelo BIM, ¿vale? Pero no es necesario como tal. Tú podrías, por ejemplo, a nivel visualización, un gemelo digital debería tener visualización, pero tú puedes tener una visualización que sea, por ejemplo, un esquema sinóptico, un GIS más básico, o, no sé, por ejemplo, incluso una nube de puntos, que ni siquiera es un modelo BIM en sí. Pero bueno, yo diría que, aprovechar la tecnología, ¿no? Y ser interesante, ¿no? Utilizar esos modelos BIM porque están muy a la orden del día, es relativamente fácil conseguirlo. Pero bueno, no es necesario, ¿no? La respuesta es que no. Bueno, muchas gracias, Francisco, por esta sesión. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo Bueno, y nada, que vaya muy bien. Espero que os haya sido a todos tan útil como para mí. Y bueno, pues gracias por venir. nada, muchas gracias a todos. Gracias a Un todos. abrazo. Adiós. Hasta la próxima.